Buenas tardes. Nuevamente, acá estamos para otro encuentro virtual para ver un nuevo molde, el de la falda campana. Vamos a poner un poquito más de seriedad. Vamos a ver este nuevo molde, el de la falda campana. Espero que lo quieran hacer. Si no les gustó el de la falda base, tengo uno nuevo, el de la falda campana. Esta falda, a diferencia del molde de la falda base, se construye totalmente diferente porque es circular. Y podemos hacer dos variaciones, la falda completa, que es la campana, o media campana, que va a tener una apertura un poquito más chiquita, pero aún así va a tener bastante vuelo. Se lo recomiendo para hacer en la tela que más quieran trabajar. En telas livianas queda mucho más linda, más visible ese volado que va a tener. En telas rígidas no queda mal, pero a veces se vuelve una estructura muy pesada. Entonces ahí tenemos que ayudarnos con el material el cual va a realizarse esta falda. Si ustedes se fijan en la imagen que les puse, esa es una falda campana completa porque es bastante amplia. Llega al piso, también puede ser mucho más corta, hasta la rodilla o un poquito más arriba, pero en este caso la tela tiene una textura, entonces debe ser una tela un poco pesada. El largo es casi hasta el tobillo, no es hasta el suelo, quedaría un poco más cortita si se usa un calzado más alto, pero para que ustedes vean esa perspectiva, y si la miran en detalle, tiene una cintura que es la pretina. Acá les dejo otros tipos de falda campana. Por ejemplo, acá del vestido, si ustedes se fijan, cuando veamos prendas superiores, pueden utilizarla y hacer una falda, la parte de abajo del vestido como la falda campana. Y acá está combinando dos telas. Una tela que es opaca, que va a tapar gran parte del cuerpo, y después empieza con transparencias y se vuelve a unir en tela opaca y termina en transparencia. Esta otra de acá es una falda campana también con tiro alto y pretina, acá en la parte de la cintura, y luego se abre hacia abajo. Y por último, esta de acá también inicia como si fuese una falda tubo, porque va ajustada en la zona hasta la cadera. Pero después se abre todo hacia abajo y acá puede combinar moldes para que ustedes tengan en cuenta esa idea. Así que si quisieran hacer una mezcla de los dos, esta sería la más indicada. Acá las telas, bueno, tienen que ser telas que tengan caída, que sean un poco blanditas, porque es bastante pesado, porque la falda campana va a usar mucha tela. Entonces tengan en cuenta este gran detalle, que la falda tenga esa liviandad para darle más movimiento, porque eso es lo que se busca precisamente en la falda campana. Yo acá les puse estos ejemplos de faldas largas, pero también tenemos faldas cortas. Estas dos faldas, las dos primeras, llegan arriba de la rodilla. Fíjense que tiene ese vuelo la falda porque la acompaña la tela. Y pueden utilizar telas elastizadas también, si quisieran o no. En este caso hay que recordar que si vamos a hacer cualquier molde, hay que hacer reducciones cuando se utiliza tela elastizada. Esto tómenlo en cuenta antes de hacer los moldes. Y acá tenemos también otra combinación que tiene como una falda base al principio, pero luego se abre todo. No es una base porque es la amplitud que tiene la falda campana. Para hacer una falda campana completa, nosotros necesitamos utilizar el papel o el patrón en el cual lo vamos a realizar la base. Va a ser un rectángulo que va a tener la siguiente medida. Mi contorno de cintura dividido 6,28. Y lo vamos a trazar como en rayos desde el vértice a esa medida que me va a dar. Por ejemplo, el celular, calculadora en mano, suponiendo que mi cintura sea de 87 centímetros, vamos a poner un ejemplo, 87 centímetros de cintura, ese es el contorno total que yo tengo. 87 dividido 6,28. Me va a dar 13,85. Entonces yo lo voy a redondear a 14. Lo voy a redondear desde esa perspectiva. Entonces, desde A en dirección hacia B, voy a ir en eso como en estas flechitas, van a tener todas la medida de 13,85. Ahí yo estoy realizando la cintura que va a calzar para que yo pueda dar el contorno de esa cintura. Ahí lo estoy ubicando solo la cintura para que ustedes lo tengan en cuenta. Y desde donde tengo marcada la cintura,
en el molde. Luego, desde la cintura voy a poner el largo de falda que yo quiera realizar, para que ustedes lo vean. Entonces, acá hasta el 6,28, esto que les puse que era la medida de 13,85, que lo había redondeado a 14, después de hacer esos 14 centímetros con las flechitas en verde, esto es un número X, ustedes va a variar de acuerdo a su cintura, desde las flechitas verdes hacia abajo va a ser el largo que yo quiera dar de la falda. Entonces, suponiendo que yo lo he medido desde la cintura y quiero que mi falda sea hasta el piso, va a ser 1 metro, entonces va a ser a partir de haber colocado la cintura hacia abajo todo 1 metro. También de manera en flecha o radial, como se lo pone acá, y se va a armar toda una curva para que ahí tengamos nuestro molde de la falda campana. Para cortar el molde de la falda campana y que yo no tenga costura, tengo que doblar la tela a la mitad o en 4 y ahí no voy a tener ninguna costura, solamente tengo que aplicar la cintura. Para hacer la falda media campana, porque esta es otra variación de la falda campana, es un poquito más chica, fíjense, acá vuelvo el molde atrás. Así me va a quedar el molde o cortado en la tela, porque así me debería quedar en la tela, para que lo tengan en cuenta. Le puedo hacer esta pequeña abertura si yo quisiera colocar un cierre, y si no le quiero aplicar nada, ahí se me va a complicar para ingresar, así que es mejor que tenga una apertura y va a tener una costura que quizás quede en la espalda, para que yo le pueda aplicar un cierre e ingresar, porque esto es cuando lo hacemos con telas que no elastizan, pero si la tela elastizara, tengo que hacer la reducción al contorno de cintura, que se va a hacer un poquito más chico con respecto a la tela que elastiza. Esto lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver después. Ahora, cuando yo quiero hacer una falda media campana, ¿qué va a pasar? El molde va a tener una misma lógica, sí, pero fíjense que acá me queda cortado de esta forma y esto es media campana, que el molde lo tengo ubicado de esta forma. Al molde, una vez que lo termine, lo puedo ubicar sobre un doblez y no voy a tener costura, o lo puedo cortar 2 veces, una vez finalizado el molde, y va a tener costura en los laterales solamente. También planteo un cuadrado o un rectángulo que va a ser A, B, C y D, y desde A en dirección hacia B, al comienzo pongo mi contorno de cintura, tomen nota porque no es lo mismo que el de la falda campana, un contorno, mi contorno de cintura dividido el número pi, 3,14. Entonces, suponiendo que mi cintura es de 87 centímetros, lo voy a dividir en 3,14 y me va a dar ahora 27 centímetros. Entonces voy a hacer 27 desde A hacia B y todas las flechitas verdes tendrían el número 27. Eso me va a permitir armar la curva de donde se va a sentar la cintura y desde ahí coloco el largo de falda. Si yo lo quiero hacer hasta la rodilla, bueno, mi cintura, desde la cintura a la rodilla, es el largo de 54 centímetros. Entonces va a ser 54, 54, 54, 54. Y lo voy a unir en una curva para así tener el molde. Y me va a quedar de esta forma. Este molde yo lo puedo cortar 2 veces, que es lo que les mencioné al principio, y voy a tener 2 costuras al costado, o lo puedo, al molde, ubicarlo a la tela, doblarla a la mitad y volver a doblar, o sea, en 4, y ahí no tendría costura, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué se va a sacar del molde? Esta partecita de acá, lo que está en verde lo vamos a recortar, porque ahí es donde estaría la cintura, por eso les dejo el dibujito acá, para que ustedes vean que acá está la cintura, y este vendría a ser todo el largo de la falda. También les dejo cómo hacer los, por ejemplo, doble campana, sería 2 veces el mismo molde de la falda campana, después la media campana, un cuarto de campana o 3/4. Y eso lo que va a hacer es darme diferente amplitud para que yo pueda hacer el molde. Si yo quisiera hacerlo un cuarto campana, la medida que tengo que colocar en realidad es un poquito diferente. Esto es un extra que está por fuera de la explicación, pero si yo quisiera hacer la falda un cuarto de campana, para que tenga un evasé también, porque esto está relacionado a la falda con evasé, si yo lo quiero hacer, este sería el molde con el cual yo voy a terminar. Y la diferencia de numerito que tengo que poner acá es dividir, si ustedes
le prestan atención, a 6,28 dividido 4. Entonces, en vez de ponerle 6,28 para que sea la falda completa, la campana completa, o 3,14 para que sea la mitad, va a ser 1,57 para que yo pueda hacer un cuarto de la falda campana. Ese sería el molde más chiquitito. Y ahí me queda más reducido el molde. Lo puedo cortar también sobre la mitad o cortarlo 4 veces de manera individual y voy a tener 4 costuras. Así que bueno, yo les dejo esas variaciones porque este es otro tipo de falda que suele ser también muy elegido a la hora de realizar estas tipologías o porque quieren hacer un vestido más adelante porque les gusta más el corte de esta falda a comparación de la falda campana, de la falda base o de la falda pone base. Así que yo les dejo acá diferentes como modelos y diseños para que ustedes puedan realizarlo con la tela que ustedes quieran hacer. Así que bueno, acá hemos terminado con la parte de moldería y nos vamos a ver en próximos videitos armando esta bella falda. ¡Nos vemos!